Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, Energía Positiva para Todos. Mi nombre es Belisario de la Mata y en esta oportunidad te quiero hablar del operador dos puntos, que se colocó en Java en la versión 8. Esta versión que nos trajo demasiados cambios, entre eso lo que corresponde a la programación funcional. Si no sabes al respecto, puedes dar clic en estas tarjeticas en las cuales explico lo que es la programación funcional y las interfaces funcionales. Entonces, el operador su forma de utilización realmente es de bastante práctica. Posiblemente entre las características que tiene Java, este operador es un poco complicado de entenderlo. En este video quiero darte la idea básica general de qué es lo que ocurre cuando nosotros lo utilizamos. Inicialmente lo que tienes que saber es que cuando lo utilizamos, esto lo que hace es una referencia a métodos y constructores mediante la implementación de una interfaz funcional. Recuerda, tienes que saber qué es una interfaz funcional para que te pueda quedar claro el funcionamiento de este operador. Pero aparte de eso, Java realiza un proceso muy inteligente e interesante. Infiere la información del contexto. Posiblemente en este punto no te queda aún claro el funcionamiento, pero siempre especifico la teoría para después irnos a la práctica y evidenciar el comportamiento. Entonces, cuando hablamos de referencia a métodos y constructores, tenemos que saber que los tipos de referencia que podemos hacer son cuatro principalmente: métodos de clase, métodos de instancia de un objeto en particular, métodos de instancia de un objeto para ser determinado en ejecución y lo que corresponde a los constructores. Ajá, Belisario, pero en sí entonces, ¿qué hace el operador dos puntos? Bueno, esta tabla nos va a aterrizar un poco más lo que puede ser implementado. Cuando nosotros utilizamos el dos puntos, realmente lo que estamos haciendo es una definición rápida de una implementación de una interfaz funcional. Por ejemplo, con un método de clase, es decir, aquellos que tienen la directiva static, si nosotros hacemos una referencia de método como por ejemplo string value of, ¿qué ocurre por detrás? Se crea una expresión lambda, que a la final recordemos que es la implementación de una interfaz funcional. Pero ¿qué es lo interesante que hace Java? Miremos, este parámetro que se encuentra acá hace que viaje a este método como parámetro. Es decir, que esta referencia de método string valor of es totalmente equivalente a esta parte derecha. El siguiente ejemplo, que es el de system.out.print, ese lo utilizamos demasiado. Esto se convierte totalmente a esta expresión lambda. Ajá, pero yo cómo sé cuál es la expresión lambda en la que se va a convertir. Ya es una cuestión de mucho conocimiento de las funciones, los métodos que va a utilizar. Tienes que saber cuáles son los parámetros. Por ejemplo, el system.out.print, ¿qué tenemos que saber? Si nosotros lo hemos utilizado, ya nos imaginamos que tiene un parámetro que es el que nosotros enviamos para visualizar los valores en consola. Entonces tiene un parámetro. Si nosotros declaramos de esta forma, ya se está intuyendo, como ese método tiene un parámetro, entonces se va a crear una implementación de una interfaz funcional en la cual existe un parámetro y ese parámetro se envía al método. También tenemos el tipo de referencia de método de una instancia de un objeto en particular, en la cual esta variable, por ejemplo, la s, es una variable que previamente se ha declarado, pero al colocarle el substring, lo que estamos diciendo es vamos a ejecutar el método substring, pero por definición ya se sabe que el método substring tiene dos parámetros, posiblemente un inicio y un fin. ¿Qué ocurre con eso? Que Java ya dice, es que el método recibe dos parámetros, entonces yo voy a crear una expresión lambda en la cual los parámetros es inicio y fin y voy a mandarlos directamente. Entonces se debe entender que esto es totalmente equivalente. Miremos el último tipo de referencia, que es el constructor. Muy interesante. Nosotros especificamos un string new. ¿Qué sucede? Que se crea una expresión lambda con parámetros vacíos y
una implementación a nivel del cuerpo de new string. Muy, pero muy interesante. Como todo conocimiento en tecnología, esto es de bastante práctica. Tiende a ser posiblemente confuso la forma de utilizarlo, pero entre más funciones ya tengas aprendidas, métodos, ya tengas claro los funcionamientos, se te hace más fácil hacer una conversión de una expresión lambda como tal a una referencia de método. Entonces, en este punto nos vamos a nuestro lenguaje de programación y vamos a hacer una respectiva equivalencia y colocar algunos ejemplos basados en estos. En el código tengo una definición de nombres de personas, un recorrido tradicional con un for each y tengo un recorrido ya a nivel más de string con el cual aquí debo pasar un consumer para mostrar los elementos que realmente se encuentran en la lista. Se definió una expresión lambda. Sencillo. Pero ¿qué ocurre? Esto, como les mostré anteriormente, nosotros podríamos hacer una equivalencia totalmente por referencia de método. Es decir, yo coloco out, dos puntos, entonces este parámetro que está aquí va a viajar acá. Y eso lo infiere Java. Por eso que se dice que Java infiere la información del contexto. ¿Por qué? Porque si este for each lo que requiere es un consumer, ya por definición se sabe que hay solamente un parámetro. Entonces Java realiza esa inferencia y esa implementación rápida de un lambda. Eso lo hace por detrás. Aquí puedo colocar, por ejemplo, visualización de los elementos con referencia de método. Al hacer la ejecución, ¿qué evidenciamos? Totalmente equivalente el recorrido for each con un lambda y con una referencia de método. También podríamos hacer un ejemplo con la referencia de un método de una instancia en particular. Por ejemplo, si nosotros decimos, no, tenemos una variable de búsqueda que sería, por ejemplo, Jorge, vamos a filtrar de la lista de personas aquellas que coincidan con Jorge. Desde una forma muy a nivel de lambda, nosotros podríamos decir personas.string.filtro y si lo que se encuentra en el elemento coincide con la búsqueda que estamos haciendo, entonces realmente eso pasa el filtro y lo mostramos. Lo podemos hacer así. Es decir, que yo al momento de colocar por acá un separador para evidenciar el resultado, ¿qué podríamos ver? Que efectivamente acá encontró Jorge. Ajá, Belisario, pero esto lo hiciste de una forma de lambda. ¿Cuál fue ese objetivo? El objetivo es hacer total equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Que esto, miren aquí, tiene una variable, un objeto que viene siendo este. Al nosotros colocar este objeto, el dos puntos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este parámetro viaja acá, por lo cual quitarlo se está haciendo la inferencia y ya eso lo hace Java. Por eso les comento que es algo interesante, pero es de bastante práctica. Si yo le doy Shift F6, evidencien que aquí dice solamente Jorge de la anterior ejecución, Shift F6 y evidenciemos que apareció otro Jorge. Quiere decir que pudo filtrarlo. Entonces miren que aquí se hizo una referencia por método de clase, es decir, lo que tiene la directiva static. Aquí se hizo una referencia de método por un objeto de una instancia en particular. En este caso era un objeto string. Ajá, Belisario, entonces, ¿cómo sería la referencia de un método con una instancia para determinar en tiempos de ejecución? Esta es algo un poco más interesante, pero pensemos lo siguiente. Queremos saber de la lista cuántos valores, digamos, que están vacíos. Miren que aquí se encuentra solamente uno. Nosotros podríamos decir en este punto, personas.string, filtro, y si el valor se encuentra vacío, entonces dime cuántos vacíos hay. Y esto lo podría yo mostrar acá directamente en consola. Esto
Es una forma rápida. ¿Cuántos valores están en vacío? Shift F6 y evidenciamos 1. Ajá, entonces, pero entonces, ¿cómo convertimos esto que está aquí a una referencia de método? Bueno, veamos lo siguiente. Este P que está aquí viene del string, es decir, los elementos que están siendo evaluados. Entonces, como viene del string, yo sé que este parámetro, como tenemos es una lista de string, es decir, de cadena de caracteres, yo podría hacer una referencia de que esta variable, que es un string, va a ejecutar su método isEmpty. Y ya elimino esto de aquí. Java sabe por detrás, ok, ya sé lo que tengo que hacer, no hay ningún inconveniente, yo realizo la expresión lambda. Y esto es totalmente equivalente. Shift F6 y evidenciemos, también aparece 1. Es bastante interesante lo que por detrás hace Java. Y la otra, por ejemplo, tenemos una interfaz funcional, por ejemplo, como la supplir. La supplir es una interfaz que lo que hace es devolver algún elemento. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, vamos a devolver una lista. ¿Qué sucede? Bajo una definición normal, nosotros podríamos decir, no, esta interfaz funcional, una definición podría ser que vamos a revolver aquí por ejemplo, una lista enlazada. Estoy haciendo una implementación muy a nivel clásico, el cómo sería. Nosotros al convertir esto a una expresión lambda, por ejemplo, sería supplir y ¿qué tiene? Ah, ok, que es un paréntesis y va a devolver es una lista enlazada. Totalmente equivalente. Ah, Belicero, pero ¿cómo convertimos entonces esto a un método por referencia? Ya esto sería un constructor. Sería supplir igual linkedis y le colocamos 2.2 new. Esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Totalmente equivalente. Es muy interesante esto que surgió en Java 8, de bastante práctica como le he comentado. Reduce el código considerablemente como lo pueden evidenciar, pero hay que entender, conocer cuáles son los métodos en los cuales uno lo puede aplicar, pero siempre teniendo en cuenta la generalización de qué es lo que ocurre cada vez que colocamos el 2.2. Java intenta crear una expresión lambda basado en la información de contexto que tiene, es decir, los parámetros que podrían existir en el método y los parámetros que se podrían pasar. Dale like al video si te ha gustado. Estoy siempre atento a cualquier comentario que ustedes dejen. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Este es un tema muy, pero muy interesante. Y es algo complicado, pero sé que puedes lograr su dominio. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.